Bienvenidos al curso de programación en ANSI C. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 19-4 vamos a darle solución al último ejercicio que nos quedó del tema de funciones. En este caso, el ejercicio es el siguiente. Implementar el código fuente mediante el programa DC++ para el manejo de una calculadora donde se puede sumar y restar. O sea, solo va a tener dos operaciones. Nota, se deben pedir dos números por teclado e imprimir la respuesta respectiva. Pero para hacer este ejercicio necesitamos las siguientes funciones. Main, se piden los números. Calculadora suma, acá es donde empieza a cambiar con respecto al ejercicio del anterior video. En este caso la calculadora sumar, que es la función, dice que va a retornar un tipo int y dice, se hace la operación de suma. Si la suma da un número mayor a 10, debe restarle el número 3, pero para que suceda la resta, entonces se debe llamar a la función calcular resta, de lo contrario debe imprimir el resultado de la suma. Entonces lo que quiere decir acá es que nosotros vamos a pedir los números en el main, los vamos a enviar para la función calculadora suma, que es de tipo de retorno entero, se va a hacer la operación de la suma. Si esa suma es mayor a 10, enviamos esos números para donde nosotros tenemos la función de calculadora resta y en esa función vamos a restar e imprimimos los números. ¿En dónde? En la función de imprimir. Pero si dado el caso que ese número que nosotros estamos haciendo de esa suma sea menor a 10, pues nos imprime en la suma. Entonces fíjense que aquí aparece algo, calculadora sumar, aparece calculadora restar y aparece el imprimir del ejercicio anterior. La diferencia en sí está en la calculadora suma. Entonces para empezar a hacer el ejercicio vamos a leer nuevamente el enunciado, léanlo, pues ustedes ahí lo pueden pausar el video, lo pueden leer, lo entienden y después de eso pasamos al ejercicio ya en la parte práctica de nuestro programa DC++. Entonces ahora sí vamos para el programa. Ya tenemos abierto acá el programa de DC++ versión 5.4.0 y lo que vamos a hacer pues es a empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces lo que hice aquí fue copiar el enunciado, colocarlo entre comentarios como ya hemos hecho anteriormente y vamos a empezar a desarrollarlo. Lo primero que dice es que se deben pedir los números, entonces vamos aquí a pedir los números, ahí ya está listo, lo que hice fue copiar y pegar del ejercicio anterior. Entonces dice digite número 1, digite número 2, ya leí el número 1, ya leí el número 2 y declaré las variables como enteras. Ahora nos dice acá que tenemos que hacer una función que se llame calculadora suma, que es de tipo entero, entonces vamos a hacerla debajo. Bueno, acá nos tocaría, vamos aquí a copiarlo, aquí nos quedó mal algo. Eso va debajo del main y ahora sí iría acá lo que es la función de calculadora suma. Entonces debajo de las librerías vamos a colocar entero calculadora suma y vamos a decirle de una vez que retorne. ¿Por qué retorne? Porque aquí la función es de tipo entero, entonces vamos a pasarle el n y vamos a pasarle el n1. Listo, cuando ya tenemos esto, entonces ahora vamos a comunicar desde el main, llamemos a calculadora suma. Entonces vamos a llamar solamente aquí con estos datos que tenemos acá. Vamos a decirle entero, por ejemplo, po, y vamos a decirle que me llame calculadora suma y me pase el n y me pase el n1, como lo tengo acá. Entonces con esos datos él, después de guardarlos dentro de la memoria, llama y busca a calculadora suma, le pasa n y n1, llegan hasta acá. Después de acá vamos a colocarle sumar 1, suma 1 y le vamos a decir que me sume n más n1. Como todas las variables acá son enteras y aquí entera y este es entero, que vamos aquí a colocarlo entero, no tenemos que hacer ninguna conversión. Hasta aquí todo va bien. Ahora nos dice la función, se hace la operación de suma, si el resultado es un número mayor a 10, debe restarle el número 3. ¿Y cómo se resta? Llamando a la función calcular resta. De lo contrario, imprimir el resultado de la suma, pero ¿en dónde la debe imprimir? Lo debe imprimir en esta función. Entonces vamos a decirle lo siguiente, si n
n no, si suma 1 es menor o igual a 10, ¿cierto? Porque el 10 no entraría. Entonces, para hacer la parte de la resta, el 10 no entraría, porque son números mayores a 10, que sería el 11. Entonces aquí metemos el 10 para que me imprima normalmente la suma. Entonces dice, si suma 1 es menor o igual a 10, ¿qué tiene que hacer? Debe llamarme la función que imprime, ¿cierto? Que se llama imprimir, punto y coma. ¿Y qué va a imprimir? Pues le tenemos que enviar la suma. Le enviamos suma 1. Entonces, ¿en dónde debería ir la función imprimir? La podemos colocar acá por el momento para explicar algo. Vamos a colocarle que esta se llama imprimir y que imprimir, ¿qué es lo que recibe? Debe recibir un número de tipo entero. Vamos a colocarle aquí result, ¿cierto? Que sería el resultado. Y acá viene lo siguiente. Entonces, cuando él comunicó el main y comunicó con calculadora, que fue que la llamó, aquí nos faltaron los dos, el punto y coma, que fue que la llamó, entonces viene aquí a calculadora, calculadora obtiene los valores que están por parámetro, después me hace la operación y después me llama a imprimir. Pero recuerden que como todo programa funciona de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pues está diciendo cuando entra acá por primera vez, llámeme a imprimir. Eso significa que imprimir ya debe estar lista, ya debe estar creada. Por ese motivo no la podemos colocar debajo, sino nos toca colocarla encima de la función calculadora y listo. Entonces llamamos a resu y acá simplemente le vamos a decir que me imprima, vamos a colocarlo así, imprímame la suma es, y vamos a colocarle %d y aquí vamos a colocarle resu, listo, y aquí le colocamos resu. Ya teniendo ese resultado, pues ya nos debería aquí funcionar. Y para que funcione, pues vean, vamos a decirle aquí que nos retorne suma 1. Dejémoslo así. En todo caso, fíjense lo siguiente. Si yo digo que aquí vale 1 y aquí vale 1, sería 1, llegaría aquí, 1 y 1, acá llegaría, iría 2. Preguntaría, ¿2 es menor que o igual a 10? Sí. Como sí, entonces va a imprimir y llamaría a suma 1. Le enviaría suma 1. ¿A quién? A imprimir. Ese suma 1 estaría aquí como result y nos imprimiría el resultado de suma 1. Entonces recuerden que no importa el nombre de este parámetro, lo importante es que si este es de primero, pues el que recibe de primero es el mismo con el mismo número que vaya guardado, con la misma letra. Entonces no importa si aquí pongo suma 1 y si aquí pongo result 1, es lo mismo porque lo que interesa es cómo va la posición del parámetro. Entonces en este caso sería 2, aquí daría 2 y aquí ¿qué me daría? 2. Y como yo lo tengo así, pues él llegaría hasta acá y acabaría el programa. Ni siquiera se regresó hasta acá. Simplemente ¿qué fue lo que hice? Imprimir suma. Entonces fíjense cómo está funcionando esto que está acá, para que vean hasta ahora en dónde vamos. Entonces supongamos que yo aquí coloco el número 1 y aquí pongo el número 1. Entonces miren lo que dice, la suma es 2 y cuando le doy enter se acabó. Entonces fíjense que lo que él hizo fue enviar el dato 2, lo envió hacia imprimir, me imprimió 2 y acabó el programa. Ni siquiera bajó a hacer este return y ni siquiera bajó a darme aquí la solución o guardarme aquí el dato como lo estábamos viendo. Entonces esa es otra de las formas que hay para ustedes enviar datos de un lado a otro. En todo caso, lo que nos dice acá es que si la suma, en este caso, si es mayor a 10, debe enviarlo a una función que se llama calcular resta. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Si la suma si suma 1 es menor o igual a 10, hágame esto. Si no es porque es al revés. La suma 1 va a ser mayor a 10. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamarme a calculadora resta. Y calculadora resta, como es de tipo entero, ¿cierto? Porque es una función también dinámica, vamos a colocarle aquí polo. Entonces vamos a decirle llámeme a polo, ¿cierto? Guárdeme en el valor de polo, llámeme a calculadora resta. ¿Y qué me le debe pasar? Me le debe pasar la suma, me le debe colocar la suma 1. ¿Por qué suma 1? Porque suma 1 es el número que le vamos a restar. Entonces nos llama a resta y dice calculadora resta, nos llama a la función resta. Entonces, ¿en dónde iría resta? Primero que todo,
Nosotros habíamos dicho, como aquí está llamando a imprimir, imprimir va encima. Ahora, aquí está llamando a calculadora resta, pues sería encima de imprimir o sería debajo de imprimir. No pasaría nada, pero por el momento vamos a dejarla aquí arriba para mirar cómo está funcionando. Entonces le decimos calcular resta. ¿Qué es lo que le pasamos? Aquí estamos diciéndole que nos envíe el parámetro suma 1 y suma 1 es de tipo entero. Entonces nosotros lo recibimos como entero y luego le decimos aquí entero resta 1, ¿cierto? Y a ese resta 1 lo que le vamos a decir ahora es a resta 1 asígnele. ¿Qué le debería asignar? Debería asignarle suma 1 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque aquí está diciendo llamar desde esta función a la función calculadora resta, de lo contrario imprimir el resultado. Entonces esto ya lo hicimos. Lo que nos está aquí diciendo es que si el resultado es mayor a 10, llámele y réstemele 3. ¿En dónde lo resta? En calculadora resta. Entonces aquí me lo está restando y ahora voy a retornar. ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar resta 1. ¿Por qué? Porque resta 1 está guardando ya la resta entre suma 1 menos 3. Listo, ya me la guardó. Ahora lo que está diciendo es que como ya me lo llamó, entonces me imprima el resultado. Pero ¿cuál resultado? El resultado de la resta. Entonces dice, se hace la operación de resultado, listo, de la resta, que aquí me da resultado menos 3 y se llama imprimir desde dónde. Se llamaría imprimir, pero aquí hay algo interesante, fíjense. Ya enviamos el dato a calculadora resta. ¿De dónde lo enviamos? De calculadora suma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros enviamos suma 1, él se vino para aquí para calculadora resta, porque fíjense que aquí dice calculadora resta y le enviamos suma 1, se viene para acá, nos obtiene el suma 1, en entero resta 1 dice resta 1, asígnele suma 1 menos 3, nos da como resultado resta 1, ¿y quién me guarda resta 1? Pues me lo guarda este que dice polo, ¿cierto? El polo. Ahora como ya tengo en polo guardada la resta, ahora llamo a imprimir, que es de tipo void, por eso no tiene aquí ningún entero. ¿Y qué le envío? Le voy a enviar polo. Polo es la resta que está ahí. Cuando él hace ese tipo de envío, fíjese, estoy llamando a imprimir, entonces el dato de aquí se vuelve a ir nuevamente para imprimir. ¿Y en imprimir qué hace? En imprimir recibe, en lugar de result, me va a recibir la resta. Y entonces me llega y me imprime la resta, pero ojo porque aquí dice la suma es, entonces puedo decirle más bien el dato o el resultado es, listo, y me hace result. Entonces vamos a hacer el ejercicio por acá y ahorita arreglamos algo para que quede mejor. Entonces vamos a hacerle lo siguiente, vamos a suponer que nos dio la operación, nos dio 1 más 1, sería 1 más 1 daría el resultado es 2. Como nos da 2, recordemos que él viene acá, ¿cierto? Porque 2 es menor que 10, viene acá, de aquí va a imprimir y nos imprime el resultado. Pero si por ejemplo el número es mayor a 10, vamos a colocarle 10 y coloquémosle 2. Daría 10, 11, 12. 12 menos 3 daría 9. Entonces fíjese, ¿cómo hicimos eso? Pues llega hasta acá. 10, aquí llegaría 2, aquí quedaría 12, pregunta, ¿12 es menor o igual que 10? No, se viene para acá, me llama a calcular resta, que suma 1, él viene hasta calcular resta, me le resta 3 y me hace un retorno 1, que sería el número 9, ¿quién me guarda el número 9? Me lo guarda polo y luego me llama a imprimir. Pero fíjese lo siguiente, nosotros estamos con imprimiendo ambas cosas, pero no sabemos si está restando o está sumando. Entonces lo que podemos hacer aquí adentro es hacer un condicional. Y le podemos decir lo siguiente. Si quien sin result es menor o igual a 10, entonces ¿qué es lo que tiene que imprimir si eso es cierto? ¿Qué tendría que imprimir si es cierto? Entonces tendría que imprimir lo siguiente. El resultado de la suma es... y llamamos a result, ¿cierto? Si no, es porque ¿qué debería imprimir? El resultado de la resta es, y llamamos nuevamente a result. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aquí ya no vamos a colocar, imprimir solo el resultado, sino vamos a decirle a él si lo que está imprimiendo es la suma o si lo que está imprimiendo es la resta. Entonces fíjese cómo hemos acomodado ya el ejercicio
Ahora vamos a volverlo a correr. Vamos a colocarle, por ejemplo, 1 y 2, eso sería 3. Nos dice el resultado de la suma es 3 y ahí acaba. Ahora, si yo le coloco, por ejemplo, 12 y le coloco 2, sería 14 y dice el resultado de la resta es 11. Entonces fíjense que ya me está sirviendo. En este caso, pues, según el resultado que llega en Resul, él me dice si está entrando a sumar o si está entrando es a imprimirme el resultado de restar. Entonces fíjense, es un poquito complicado, pero pues es un poco más ordenado cuando se hace así. Entonces, para que entiendan bien el procedimiento, tenemos que agarrar una hojita y ir poco a poco estudiando el código, qué es lo que hace, hacia dónde viajan los datos, hacia dónde llegan, para entender muy bien este resultado. En todo caso, lo único que les puedo dar como sugerencia es que ustedes, cuando necesiten una función, o mejor dicho, cuando llamen una función dentro de otra, es porque la que están llamando tiene que estar encima de ella. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque si por ejemplo yo agarro y digo por lo menos que calcular resta y la pongo acá, él me va a decir que hay un error. Fíjense, dice calcular resta no está declarada. ¿Por qué? Porque él primero la tiene que cargar, ¿cierto? Me está diciendo que primero hay que cargarla para que él pueda leer esta línea. Y para que él la pueda cargar, ¿qué tengo que hacer? Debe estar por encima de ella. Entonces la tengo que colocar por encima. Y con eso pues ya me quedaría ahora sí funcionando. Entonces solo les pido que ustedes poco a poco vayan dándole pausa a este video para que vayan entendiendo cómo es que los datos están viajando y entiendan el procedimiento que estoy utilizando para realizar ese ejercicio. Si entienden ustedes muy bien el proceso, cualquier ejercicio ya lo pueden realizar. Entonces no se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que este es un muy buen curso de programación para que ustedes aprendan y nos vemos en otro video. Chao.